Hola nuevamente a tu página para aprender inglés totalmente gratis. Ingresa a nuestras páginas web para que puedas encontrar todo el contenido. Hola, bienvenido nuevamente a tu canal para aprender inglés. En el día de hoy vamos a hablar de comparatives o comparativos en español. ¿Qué son? El comparativo se usa en inglés para comparar diferencias entre los dos objetos en los cuales estamos hablando o a los que queremos comparar. Y eso es lo que vamos a hablar en el día de hoy. Para ello tenemos nuestra estructura, que es sujeto, verbo to be, el adjetivo en comparativo, el than y el complemento. Entonces, para hacer los comparativos hay ciertas reglas. Y la primera de ellas es cómo comparar un adjetivo que solamente tiene una sílaba. Y dice que los adjetivos que tienen una sílaba se le agrega ER al final del adjetivo para crear el comparativo. Vamos a ver nuestro ejemplo. Nuestro adjetivo es small, 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 que significa pequeño. Y si lo escuchamos, small es una sola sílaba. Entonces decimos, this shirt is smaller than that one. Esa camisa es más pequeña que la otra. Entonces descubrimos que el ER al final del verbo significa más. Y than significa que. Entonces vemos sujeto es, sujeto no es la, el sujeto es la camisa, esta camisa. El verbo to be es is. El adjetivo en comparativo es smaller than, que significa que, y tenemos el complemento that one. Listo. Entonces vamos a ver nuestro siguiente ejemplo. Tenemos el adjetivo cheap, que es barato, y como solamente tiene un sonido, sabemos que es una sola sílaba. Entonces, para que diga más barato, vamos a agregarle el ER al final. Entonces vemos el ejemplo. My house is cheaper than yours. Mi casa es más económica o barata que la tuya. Cheaper, más barato, que than. Y colocamos el complemento. Fácil y sencillo. El ER al final de los adjetivos que tienen una sola sílaba significa más. Y que esto verdecito que vemos significa el que de comparación. Más pequeño que, más barato que. Listo. Ahora vamos a ver qué pasa con los adjetivos que tienen 2, 3, 4 o más de una sílaba. Dice, los adjetivos que tienen más de una sílaba se le agrega more. En algunos libros, más que todo el británico, dice de una o dos sílabas. En el americano dice que simplemente los adjetivos son pequeños de una sílaba cuando, valga la redundancia, tienen solo una sílaba. Difieren entre el inglés británico y el americano, pero lo vamos a trabajar de esa manera que es más fácil. Vamos a agregar more a los adjetivos que tienen más de una sílaba. Y conservamos nuestra estructura. Vemos. Adjetivo beautiful. Beautiful tiene más de una sílaba. Beautiful. Entonces vemos, this shirt is more beautiful than that one. Esta camiseta es más hermosa que la otra. More, en este lado sí significa más. Beautiful, hermosa. Y than, que. Muy fácil y sencillo. Siguiente ejemplo. Expensive, tiene más de una sílaba. My house is more expensive than yours. Mi casa es más costosa o más cara que la tuya. Entonces vemos que para los adjetivos que tienen más de dos sílabas
le agregamos more. Y a los que solamente tienen una le agregamos er al final del adjetivo. Y seguimos con nuestra estructura. Siguiente parte. Adjetivos terminados con y. Los adjetivos que terminan en y se le cambia por una i latina y se agrega er al final para crear el comparativo. Esta regla no importa si el adjetivo es corto o largo, que quiere decir que si tiene una sílaba o tiene más de una sílaba, no importa. Si es largo o corto, desde que termine en y se le aplica esta regla. Tenemos nuestro adjetivo, easy. Entonces vemos el ejemplo. This game was easier than the others. Este juego fue más fácil que los otros. Entonces vamos a nuestro adjetivo, easy. Termina en y. Y la regla dice que cambiamos la y por una i latina y le agregamos er. Y eso es lo que vemos acá. Easier, que significa más fácil. Y el than ya sabemos que significa que. Vamos con el siguiente ejemplo. Nuestro adjetivo es heavy, pesado. My house is heavier than yours. Mi casa es más pesada que la tuya. Vemos que tomamos la y, la cambiamos por una i latina y le agregamos el er. Y el adjetivo se convierte en heavier, más pesado, significa esto. Heavier, más pesado. Easier, más fácil. Y siempre vamos a trabajar con esta estructura para los comparativos. Y nuestra última regla es los adjetivos irregulares. Al principio de nuestro curso hablábamos de los verbos irregulares que tienen su forma específica en el pasado. De acuerdo a ese contexto decimos que los adjetivos irregulares tienen su propia forma comparativa y que las reglas que hemos visto no se le aplican. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es un adjetivo comparativo? Un adjetivo irregular. Tenemos que buscar la lista y aprendérnoslos todos de memoria. Acá traje dos ejemplos de ello. El primero es el adjetivo good. Entonces decimos, my bike is better than yours. Mi bicicleta es mejor que la tuya. Y mire que es lo mismo en el español. Nosotros no decimos más mejor o más bueno. Nosotros decimos es mejor. Mi bicicleta es mejor que. Entonces, good es el adjetivo y cuando queremos hablar en comparativo con este adjetivo se convierte en better, mejor. Nuestro siguiente adjetivo es far, que es lejos. Y tenemos, your house is farther than mine. Tu casa está más lejos que la mía. Entonces vemos que far tiene dos formas de comparativo, el británico y el americano. Entonces usted puede elegir cualquiera de los dos, pues el que tiene A o el que tiene U, pero las dos son correctas, solo que uno es británico y otro es americano. Y esas son las formas del superlativo far, que es más lejos. Y para finalizar hemos traído unos ejemplos para repasar lo que hemos visto. Entonces tenemos, his car is more expensive than my car. Su automóvil es más caro que mi automóvil o que mi carro. ¿Por qué colocamos more? Porque expensive es un adjetivo largo que tiene más de una sílaba. Siguiente ejemplo. My brother prepares his homework more carefully than his classmates. Mi hermano prepara su tarea más cuidadosamente que sus compañeros. More carefully. Carefully es un adjetivo largo, por eso colocamos more. She is more ambitious than her sister. Ella es más ambiciosa que su hermana. Ambitious es un adjetivo largo, por eso colocamos more. Today is colder than yesterday. Hoy hace más frío que ayer. Vemos que cold
termina hasta D, cold, que es frío. Y como es un adjetivo corto de una sola sílaba, le colocamos el ER y queda más frío. China is bigger than Italy o Italy. China es más grande que Italia. Big, grande, termina hasta esta G. Y como big es un adjetivo corto, le agregamos el ER. Ahora usted dirá, ¿por qué tiene esta G? Muy fácil. Hay una regla en los adjetivos que dice que cuando tienes consonante, vocal, consonante, se repite la última consonante. Vuelvo y repito. Consonante, vocal, consonante, se repite la última consonante. Por eso es que tenemos dos Gs. Siguiente ejemplo. She is younger than her brother. Ella es más joven que su hermano. Young, el adjetivo termina hasta G. Y como young es una sola sílaba, se le agrega el ER. Y por último, he is older than his friend. Él es más viejo que su amigo o mayor que su amigo. Sabemos que old, el adjetivo, llega hasta D. Y como old tiene una sola sílaba, le agregamos el ER. Espero que hayas entendido y que te haya quedado claro este sencillo tema. Fácil. Adjetivos cortos se le agrega ER. Adjetivos largos se le agrega more. Y adjetivos que finalizan en Y se le cambia la Y y se le pone IER. Espero que hayas entendido y si quedases con alguna duda nos puedes contactar por medio de nuestra página web o en los comentarios. Ten un feliz día.